Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo. Y aquí con ustedes César Salinas, como siempre. Muchas gracias, César. El día de hoy queremos platicar con ustedes sobre un tema que nos mueve mucho, que es la transformación digital, pero la transformación digital en corporativos. Quisiera entrar en primera porque hoy convocamos un invitado que conocimos en el Digital Hub. Ustedes ya conocen, la gente que nos escucha, que pertenecemos a uno de los ecosistemas digitales más importantes de nuestra ciudad en el norte del país, en México, se llama Monterrey, y precisamente Monterrey Digital Hub. Y dentro de ese varios corporativos entran, nos enseñan y también participan en el crecimiento y en el impulso hacia la digitalización, ¿verdad? Y uno de los que más nos llamó la atención fue la vez que escuchamos de Experta al FEMSA, porque presentaron mucho de lo que hacían en transformación digital y se nos hizo tan bien articulado, tan bien estructurado que dijimos, venga, vamos a ver si nos quieren platicar un poco más del programa. Entonces quiero introducir a Rodrigo Dorrey. Rodrigo Dorrey es el director de Experta al FEMSA. ¿Cómo está, Rodrigo? Mucho gusto, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar acá. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enteramente, Rodrigo, contactamos por el Digital Hub, te agradecemos y particularmente siempre tenemos una costumbre de empezar conociendo a nuestro invitado, pero no tanto con lo corporativo. Así que si yo te preguntara hoy en día si te pudieras tomar un café o un mate, ¿verdad? Porque nos acabas de decir que eso es lo que también te gusta tomar. ¿Con cuál personaje de la historia te gustaría tomarte un café o un mate? Si pudieras ser cualquier personaje de la historia, ¿y qué le preguntarías? Bueno, es pregunta complicadona, ¿no? Porque hay una fila de gente para eso, pero a ver, yo creo que a mí me gustaría sentarme a tomar un mate no creo que quiera porque no lo va a entender, pero un café al menos con Tolkien, ¿no? J.R. Tolkien es el autor del Señor de los Anillos, como su obra más emblemática, pero lo que es impresionante no es nada más como escritor, es como se imaginaba, creo que es el epítome de la innovación, porque no es nada más imaginar un libro, sino es imaginar una historia, un universo en distintas temporalidades, en distintos espacios, con su escritura propia. No sé, para mí siempre fue no entendía cómo cabía tanta imaginación en una única cabeza, ¿no? Y dicen que cuando él fallece, sus hijos encuentran en su departamento un montón de escritos y con todos esos escritos hicieron otro libro. Entonces, realmente un cerebro privilegiado y esa capacidad de crear de la nada e imaginarse algo más allá de una historia, de un libro, es fantástico, me encanta de Tolkien, ¿no? No. Y después hay un personaje que a mí me encantaría, porque cada vez que veo la historia esa, me gusta mucho la historia, pero la historia del riesgo, ¿no? Y creo que a mí me encantaría conocer o haber conocido a Isabel la Católica. Que viene, claro, porque fíjate que a mí lo que me parece increíble de la historia es que en esa época, con una España que se estaba construyendo como lo que podía, recién en la Reconquista, recién terminada la Reconquista, con los costos de esa Reconquista, viene un nadie y te dice, ¿querés invertir en mi negocio? Tenía con una startup, ¿no? Una startup que era descubrir América. Dice, venga, yo le tengo una idea, quiero invertir en su negocio. Cuando todos los demás Angel Capitalists de la época, los emires árabes de Granada, antes de que se muriera, etcétera, en Italia, los venecianos, le dijeron que no. Y viene al último Angel Capitalist, que es la reina Isabel, que no tenía un peso porque estaba quebrada, y le dice, necesito 2 millones de ducados o lo que sea para descubrir una tierra que no sabemos si existe. Y que le haya dicho que sí. Y eso es todo un mensaje para nosotros cuando no nos animamos
hacer algo, ¿no? Uy, el riesgo, uy, a ver qué pasa, a ver, experimentamos o no experimentamos en estas épocas de transformación digital y a veces hay que encontrarse un poco con gente que le apostó tanto, con tanto que perder y dijo, bueno, dale, vale, ¿no? Al final estamos en los hombros de tanta historia, ¿no? Y se me hace bien atinado porque escuchamos el Angel Ventures y los riesgos y capital y toda esta escuela y pensamos que es de 20 años para acá, pero no, toda la vida se ha tomado riesgo, todas las vidas se ha tomado y se han mesurado y más que nada toda la vida ha visto hombres y mujeres que se lo arriesgan y gracias a que ellos se la jugaron cambiaron la historia, ¿no? Exactamente, exactamente. Esos son precisamente los que cambian la historia al final del día, ¿no? Exacto, son game changers en serio. Sí, 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 toman el futuro en sus manos y ya lo empiezan a escribir en vez de empezarlo a narrar, ¿no? Ahora, en ese Así es. sentido, Rodrigo, me encantaría que nos pudieras contar, digo, esto fue un poco más a título personal, pero ahora queremos saber de tu desarrollo profesional. ¿Dónde has colaborado? ¿Qué rol desempeñas actualmente en Expertal? ¿Cómo llegaste hasta ahí, no? Sí, bueno, yo no sé si lo notaron, pero yo soy argentino. Y yo, precisamente, yo estudié ingeniería industrial. Yo, de hecho, no estudié sistemas. Y de hecho es muy gracioso porque yo, cuando estudiaba industrial, yo realmente no quería hacer sistemas. No, yo quería trabajar de ingeniero industrial, ¿verdad? Pero eso, como la carrera es muy larga, uno empieza con una idea y termina con otra. Al final empecé así y terminé pensando que quería ser consultor. Y en eso estuve. Entonces mis primeros años fueron en una consultora, en Accenture. En ese momento todavía en Andersen Consulting. A mí me quedó, justo agarré el cambio de nombre, así que estuve mitad de mi vida en una y mitad de mi vida en otra. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero en el 2001 básicamente hubo, no, 2000, hubo un cambio precisamente de nombre. Y a partir de ahí existe Accenture. Y ahí yo estuve trabajando, gracias a Accenture, yo en N proyectos, en muchos proyectos. Me tocó el famoso Y2K en ese momento, entonces estaban todos relacionados con las implementaciones de ERPs en compañías que todavía, en la época que pensamos que los aviones iban a caer, en el 31 de diciembre de las 23:59. Y bueno, al final, que bueno, no pasó nada, pero hubo muchas compañías que le fue muy bien precisamente implementando ERPs, ¿no? Yo estaba ahí y estuve también haciendo en temas de gestión del cambio, incluso temas no necesariamente de procesos de tecnología. Y gracias a Accenture conozco México. Aparezco acá en un proyecto en ese momento, precisamente en Cemex, hace casi 21 años. Y conozco México y Monterrey, ¿no? Que es un micromundo dentro de México, ¿verdad? Y pues uno, al final seguimos trabajando acá. Tuve ocasión de también trabajar en otras empresas de la región. Y me quedé en Monterrey. Me encantó Monterrey. Mi esposa es argentina, nos casamos allá, pero nos venimos para acá. Y la verdad es que, pues desde ese momento, prácticamente mi vida profesional de tecnología, puedo decir que el 90% es aquí en México, ¿no? Y bueno, a ver, desde ese momento estuve en proyectos de desarrollo de software ya más grandes. En ese momento, en el 2005, me muevo a Neoris. Neoris y Cemex en ese momento estaba en un proceso de ser el segundo Cemex Way, ¿no? Era el famoso tema que fue caso de negocios muchas veces. Y me toca ese proceso, me toca otra vez estar involucrado en desarrollo de software, en empezar a armar los primeros Scrum Teams, sin saber qué era un Scrum Team en ese momento. Era elegir a lo mejor que teníamos, montarlos en un grupito de 5 y resolver temas que normalmente no se podían resolver. Y resolverlos muy rápido, estar totalmente enfocados en refactorizar módulos que de pronto no funcionaban y no iban a funcionar nunca y poderlos hacer en 2 semanas o en 3 semanas. Estos primeros fueron las aventuras de los primeros Tiger Teams que llamamos en ese momento y nos empezamos a dar cuenta de la belleza de la agilidad, ¿no? Allá por el 2005 y después, bueno, en mismo Neoris
paso a ser CIO de Neoris, era un CIO que no solo da servicios internos hacia Neoris, sino también servicios hacia afuera, hacíamos mucho hosting, etc. En esa época me tocó experimentar con los primeros servicios de AWS, cuando todavía no había lambdas, cuando todavía no había nada. Y realmente cuando el soporte de AWS era uno, porque realmente no sabíamos a quién llamar. Era una cosa de lo más interesante. Nos equivocamos un chorro. Hoy nos quejamos de la documentación, me imagino en aquellas épocas. No, documentación. Nosotros era probar y fijarte el taxímetro que no empezara a crecer. Nos equivocamos muchísimo con eso también, pero como siempre, ¿no? Aprendimos un montón y creo que esos experimentos también de empezar en la nube, a jugar con la nube, te hablo del 2008, que parece cercano, parece cercano y lejano a la vez, ¿no? Y empezar a encontrar las bondades. Aunque todavía el caso de negocios que prometían no se daba, pero sabíamos que iba todo por ahí, ¿no? Y bueno, y después me toca participar directamente con Cemex y desde Neoris, pero con Cemex en el proceso de digitalización, ¿no? Lo que se llama Cemex Go, que es un tema bastante importante, y creo que ahí aprendí a disfrutar la agilidad con nosotros, directamente en mi persona, ¿no? Siendo quizás al inicio el principal. A mí me había gustado mucho armar Scrum Teams, pero ser parte de uno, eso no era parte de lo que uno quería, ¿no? Pero me costó 3 meses entender que esa era la forma de trabajar. Pero eso sí, después de 3 meses uno termina y uno ve que jala eso, que funciona, y uno termina pidiendo por favor que le tiren las paredes de la oficina, que le saquen el escritorio y le pongan una mesa de reunión, y con eso ya estamos. Y le pongan una pared que se puede escribir y se puede dibujar todo lo que se pueda, ¿no? Creo que esos 5 años que me tocaron ahí fueron fundamentales, y esos sí fueron game changers en todo este tema, por lo menos en mi propio mindset, ¿no? Y empezar a creer en la experimentación, empezar a probar empezar a armar startups internos, y empezar a vivir tu día a día y tus proyectos como productos. Y ya dejar de hablar de proyectos y pasar a pensar todo como un producto que tenés que mantener vivo, tenés que darle de comer, tenés que educarlo, tenés que hacerlo crecer. Yo creo que eso fue para mí algo impresionante desde lo que ocurre en la biología de uno, ¿no? Y bueno, ya hace 1 año y 8 meses más o menos me uno al grupo acá FEMSA, al principio como CIO de Expertal, que es, y ahora les comento un poco de qué es Expertal, y desde noviembre a cargo de Expertal, ¿no? Entonces, Expertal, ¿qué es Expertal al final? Expertal sí, gracias. Nació como el centro de servicios compartido de FEMSA para las unidades de negocio de FEMSA. Ya saben, FEMSA es un conglomerado y tiene unidades de negocio como Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Solística, y hay varias compañías, algunas más chiquititas, Cooking Depot, Gorditas Doña Tota, hay de todo, ¿no? Y estamos prácticamente en toda América, incluido ahora con una expansión bastante importante en Estados Unidos, a través de unos negocios especiales que empezamos a tener desde el año pasado, más o menos. Y la idea es precisamente, empezamos como un centro de servicios compartidos para las transacciones, para temas más transaccionales. Hace 3 años, antes que yo llegara, empezaron los primeros atisbos digitales como un tema interno, a través de buscar, como hacíamos precisamente transacciones de procesos, por ejemplo, de procurement to pay, de quote to cash, etcétera, empezaron a ver que había oportunidad en automatizarlos. Empezaban a aparecer proveedores de RPA que ofrecían RPA como una herramienta interesante, y los empezamos a probar. Y al cabo de esos 3 años ya tenemos 102 robots activos, y esos robots permiten un montón de eficiencias y de velocidad de transacciones, y llegar a niveles a niveles de operativos que no era posible llegar de otra manera, ¿no? Y
y fue un salto cuántico desde lo transformacionalmente implica, y nos lleva a pensar es que nosotros, como experta, como área del corporativo que atiende las unidades de negocio, debemos empezar a expandir quizás un poco nuestras capabilities. Y empezar a hablar un poco de centros de excelencia, ¿no? Más allá de RPA. ¿Y qué había más allá de RPA? Empezamos con analítica, porque al final, y ustedes lo saben bien, yo creo que analítica termina a ser el motivo por el cual, el mayor de los motivos, puede haber otros, pero el mayor de los motivos por el cual uno se embarca en estos temas de transformación digital. Sin analítica, y si no se lo escuchás acá decir a nuestro C-Level, si no fuera por analítica no tendría sentido la transformación digital. Alguna que otra automatización, nada que no se haya hecho hace 40 años o que se haya pensado hace 40 años. Pero el dato, el poder del dato es otra cosa ahora, ¿no? Entonces, había que armar un COE de datos y también un COE de agilidad. Y eso lo empezamos realmente para mejorar nosotros, nuestros procesos internos y cambiar un poco, pues mejorar un poco la forma en que estamos haciendo operaciones y ayudando a los negocios. Y finalmente el otro tema donde le apuntamos muy fuerte es el tema de Customer Experience, porque ese es otro tema que hasta que no lo ves y no lo entendés, y si no lo entendés realmente uno lo minimiza, ¿no? Yo, así les cuento, uno de mis hobbies es la carpintería. Y lo que yo hacía siempre era cuadrado. Entonces yo creía, claro, yo decía, eso de hacer muebles, esos de diseñadores, mi esposa tiene una prima que se dedica a hacer dibujitos de eso es una estupidez, eso es imposible hacer. Hasta que uno se da cuenta lo que cuesta pensar en una cosa así. Y al final, después de verlo, después de algunos meses, me di cuenta de no, evidentemente yo en eso soy un inútil. Porque nunca voy a poder pensar en eso, ¿no? Entonces siempre es necesario alguien o una práctica para diseñar la experiencia y lo importante de la experiencia. Cuando lo empezamos a ver, creo que es hoy uno de los temas torales dentro de lo que hacemos en transformación digital, como aceleradores de transformación digital de nuestros negocios. Oye, Rodrigo, quiero aterrizar algunos de los puntos que nos acabas de mencionar, bien valiosos, y muchas gracias por tratarnos de resumir un poco lo que te ha tocado vivir en el ambiente corporativo. Creo que dentro de tu experiencia seguramente te habrá tocado muchas puertas donde hay gatekeepers o donde hay, digamos, los cadeneros, y esta mentalidad de que en una transformación digital, en un corporativo, no requieres tantos cadeneros, que es el típico, no se puede, y cuál es el retorno y el KPI, porque a esta mentalidad tal vez de jardineros, en donde sabes que este proyecto o este producto es una semilla y en lugar vamos a estar viendo cómo cada adición viene a hacer un poco de agua, un poco de sol y que permita, ¿no? Tal cual que sea abono para que pueda crecer la planta y realmente madurar. Te quisiera preguntar, porque muchas veces ocurre y nos preguntan en el equipo, ¿cómo te ha tocado hacer esas ventas internas, tanto reto, tanta transformación digital, cuando tal vez todavía no daba el retorno de inversión, cuando todavía era difícil mostrar en papel o en una proyección, oye, aquí lo vas a ver de regreso? ¿Nos puedes platicar un poco de tu experiencia? Porque nos escuchan muchos gerentes de corporativo que tal vez quieren vender internamente sus proyectos. ¿Qué recomendarías para que pueda suceder eso, no? Sí, mira, yo creo que dentro de todo tuve suerte, porque siempre me tocó hasta ahora que esa mentalidad de transformación digital viniera muy fuertemente desde arriba. Entonces, incluso cuando en los niveles más siguientes no se entendía, como venía de arriba en organizaciones bastante más jerárquicas, se tenía que hacer. Y uno en realidad automáticamente trataba de apurarse para poderse poner up to speed en todo eso, ¿no? Pero de cualquier manera, al ser organizaciones grandes, cadeneros hay todos los que quieras. Yo creo que lo importante siempre es buscar las ventanas y las salidas y los resquicios. Nunca hay un solo interlocutor en esto. Y creo que hay que identificarlos rápido y hay que mapearlos rápido. Este es cadenero, pero lo que necesita es una muestra gratis, por ejemplo. Si necesitas una muestra gratis, te tenés que enfocar en buscar un low hanging fruit que le permita mostrar el valor. Mira, y esto es lo que te puedo hacer en 2 minutos. Imagínate lo que te puedo hacer en un MVP de 10 semanas.
La otra es, a veces el cadenero es cadenero porque está protegiendo su situación y su entorno, ¿no? Porque es donde él es poderoso. Son organizaciones grandes, la psicología es enorme y es muy punta. Hay que buscar la ventana, hay que buscar la rendija y siempre hay otro lugar para probar. En nuestro caso, lo bueno es que la gente quiere estar en esto. Entonces, cuando la gente quiere estar en esto, no tiene mucho sentido ser cadenera y lo entiende. Pero cuando uno se pudiera encontrar con eso, siempre lo que yo opto es irme por alguna avenida lateral que haga que no nos detengamos. El peor enemigo es que llegues a un deadlock y no puedas avanzar. Entonces, ya sea por buscarle valor o una muestra de valor que pueda hacerle sentido a la persona o buscar una alternativa. Para eso, como les digo, hagamos el profiling de la gente con la que tenemos que interactuar. Antes de tejer conjeturas, este va a ser un cadenero eterno, no necesariamente. Hey, esperemos que estés disfrutando de este capítulo que diseñamos especialmente para ti. No olvides que toda esta temporada de podcast está auspiciada por la Startup Datlas, una startup de analítica con sede en Monterrey, en donde nos dedicamos a desarrollar soluciones que transforman datos en decisiones. Y si has llegado hasta aquí, solo te queremos compartir un secreto. Próximamente lanzaremos una nueva iniciativa, Atlas Academy, en donde estaremos gratuitamente compartiendo un par de cursos y módulos sobre cómo realizar análisis. Así que síguenos en este programa para ser de los primeros y las primeras en utilizarlo. Continuamos con el programa. Gracias. El arte de la venta, mi estimado Rodrigo, que de pronto también nos toca acá por este lado hacérselo a clientes finales, ¿no? En ese sentido, creo que es importante identificar, como decías tú, y sobre todo también esta parte de psicología que mencionabas, ¿no? De pronto mucho tiene que ver con la empatía y con cosas que van más allá de a lo mejor lo puramente técnico, ¿no? Es más tema como de personas. Ahora, mencionabas ahorita la parte también de que ya en Expertal, ¿no? Que se veían o que estaban generando esta parte de centro de excelencia. Hay gente que no está tan familiarizada con el concepto. ¿Nos pudieras explicar ya qué es un centro de excelencia o cómo lo ven ustedes al interior ahí en Expertal? Sí, lo que buscamos acá es generar una comunidad de perfiles con metodología, que puedan hacer metodologías y que puedan hacer propuestas y puedan hacer documentar casos reales y pueden ser de alguna manera los que le enseñan a la organización qué utilidad se le puede sacar, en el caso de Analytics, al dato, a la cantidad enorme de datos que tiene. Entonces, lo más difícil es que uno sabe que tiene datos, o compañías como las nuestras tienen un montón de datos. Y uno puede ponerse a hacer data lakes, esa es la parte simple, en especial data lake, es mucho más fácil hacer data lakes que data warehouses, ¿no? Ya lo saben, antes era mucho más complejo. Acá vos, al final es un saco donde metés absolutamente todo lo que querés, eso es un data lake. Ahora anda a explotar eso. La transformación en algún momento la tenés que hacer, y hacerla sin motivo es muy difícil. Entonces, creo que hay varios roles y varios perfiles que se conjugan dentro de ese COE. Uno son los relacionados a cómo usar el dato, la visualización, el qué tipo de utilidad se le puede sacar al dato, algo más allá, algo más parecido a enseñar a los data stewards cómo ser un data steward, ¿no? Y después ya ahí te vas hacia abajo, hacia la infraestructura, está el data scientist que te enseña a transformar el dato y darle modelaje para que te dé algo, información significativa, insights interesantes, etcétera, hasta las personas de abajo que arman los data lakes o hacen o buscan el dato y se lo dejan al data scientist listo para usar, que son los data engineers, ¿no? Y entre eso, ¿y por qué elegimos el modelo de COE nosotros? Porque las unidades de negocio también van trabajando a su ritmo y lo van haciendo como se va pudiendo, ¿no? Y a medida que aparecen las necesidades del negocio. Pero lo que es un hecho, las organizaciones tradicionales no tienen tanta velocidad para ir, voy a crear una caja, siempre las conversaciones, voy a crear una caja en el organigrama que se llama Data Science. ¿Sabes la cantidad de aprobación que tiene que pasar eso? Porque vos en realidad te dedicás a hacer otra cosa, no te dedicás a hacer Data Scientist. Y la ventaja de Expertal es que es una entidad mucho más líquida y que para nosotros ir a armar una caja, la armamos.
Y si tiene sentido, la armamos. Y si tiene sentido mañana traer o generar un equipo de 50 agile coaches porque las unidades de negocio lo requieren, pues lo armamos. Y esa liquidez es lo que nos da la velocidad. Y por eso el mejor lugar para hacer un COE es aquí, mientras las unidades de negocio se van preparando, vamos ayudándolos, los vamos acelerando, los vamos habilitando, hasta que en algún momento, cuando todo esto funcione, quizás no sea necesario, quizás estemos haciendo otra cosa, porque ya las unidades de negocio lo están haciendo solas, ¿no? Y ese es el objetivo, es buscar quizás esa sana autodestrucción de estas capacidades, porque vamos a requerir formar otras en algún momento bajo este mismo esquema, ¿no? Y Rodrigo, ahorita también definiste la transformación digital desde varias aristas y creo que es bien valioso porque no se trata solamente de un concepto, sino es un concepto que tiene diferentes ventanas. Oye, transformación digital desde analítica, desde capital humano, desde customer experience, etcétera. Aquí la pregunta es que a ustedes les toca muchas veces pues, dar el servicio a un conglomerado. Tienen que escoger a qué negocios. A lo mejor hay algunos proyectos que internamente los pueden entusiasmar más o que hay más química, ¿cierto? Entonces, acá la pregunta directa es, y ya lo hemos hecho a otros colegas de esta parte analítica es, oye, pues ¿dónde se sienten más cómodos? ¿Dónde hay más por desarrollar? En el negocio que ya tiene muchísima información, muchísimos datos, por decir algo, un Oxxo, ¿verdad? Que genera millones de transacciones y tú sabrás cuántos registros hay por ahí para manipular. O este negocio nuevo que hoy en día no tiene datos, pero como está en modalidad plastilina y podemos modelar desde que nace una nueva, digamos, nicho de transformación digital. Es decir, entre esas dos, ¿dónde le verías tú el valor agregado a un negocio que ya está muy maduro y a lo mejor otro que está por iniciar, ¿no? Sí, buena pregunta esa. Yo, la respuesta rápida es, prefiero los proyectos transformacionales en las unidades que, si bien están consolidadas, están en esos procesos de transformación, ¿no? No niego la plastilina es maravillosa. El tema es que creo que la madurez que nosotros mismos tenemos que ir ganando también, porque nadie te puede decir que tiene 20 años de científico de datos o de una práctica o de un COE de Analytics, no existe eso, ¿no? Realmente creo que tenemos que ganar madurez todavía en las organizaciones como para poder atender eso, lo cual no quiere decir que no participamos en esas incubaciones de negocios disruptivos y que van más allá de lo que tradicionalmente hacemos, ¿no? De hecho, hace poco, FEMSA es mucho de hacer ese tipo de incubaciones. Oxxo ahora acaba de lanzarse Spin, ¿no? Que es la fintech de Oxxo. Así que yo creo que este tipo de temas, claro que nos atraen muchísimo. Y tienen que ver con que la visión de estos COEs para mí son habilitadores de experimentos, ¿no? Entonces eso perfectamente podría ser un experimento. Y darle la posibilidad a los negocios, a nuestros negocios, de que en el momento que necesiten hacer un experimento, saben dónde acudir. Pueden hacer un experimento, digamos, si quieren, risk-free at some point y aprender muchísimo en el medio y poder dar una conclusión. ¿Sabes qué? Esta hipótesis que teníamos funciona, puede funcionar o no puede funcionar. De pronto te encontrás con proyectos y experimentos Torre Eiffel, ¿viste? La Torre Eiffel se hizo, claro, la Torre Eiffel, ¿saben? Se hizo para celebrar los 100 años de la Revolución Francesa. Entonces la hicieron en 1889 con la idea de que dure 3 años y después la desarmaban porque era un coso ahí que habían puesto y no tenía sentido. Bueno, nunca la sacaron. Ese fue un típico experimento que funcionó y no lo pudieron sacar. Y de esos hay muchos, ¿eh? Y también está el que, como habían pensado en su momento, pues lo vamos a desmontar, ¿verdad? Claro, no, me encanta. Y creo que, yo no me sabía esa historia de la Torre Eiffel, no sé si alguien que nos esté escuchando ya se la sabía, pero me encantó. Creo que es una muy buena analogía de cómo se vive esto, ¿no? Al final del día en el mundo real, como así lo llamamos. Ahora, Rodrigo, nosotros mismos tuvimos la oportunidad, junto a otros colegas ahí del Monterrey Digital Hub, de escuchar una presentación que dieron justamente hablando de estrategia, de transformación digital, etcétera. Y pues varias gente de la que nos escucha pues está muy interesado en estos temas. Ahora me interesaría que nos pudieras a lo mejor profundizar o explicar un poquito cómo es que definen en su organización la estrategia de transformación digital. Y más que definir el concepto, porque creo que ya diste bastantes elementos y todo, me refiero a la definición estratégica de decir, oye, ¿a cuánto tiempo? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las actividades? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo la priorizo en ese sentido, no? Sí, es buena, también muy buena pregunta. Mira, es que yo te puedo decir,
no sé si existe una estrategia de transformación digital. Hay compañías que sí o sea, una única estrategia, porque realmente la transformación es repensar lo que estás haciendo, ya sea que lo estés haciendo bien o que no lo estés haciendo, o que no lo estás haciendo tan bien. Y aplicarle tecnología para hacerlo mucho mejor. Y no conformarte con el resultado y volverlo a revisar. Y empezar a tomar la info de todo eso nuevo que hiciste para ver si es mejor o peor de lo que vos habías pensado que tenía que ser y lo que tenías antes. Entonces, ese hecho de poner a prueba permanentemente, obviamente hay organizaciones cuyo foco fue uno muy definido para la transformación digital, y pongo el caso de mi Cemex, Cemex Go, totalmente era Customer Centricity y les ha funcionado de maravilla, porque el foco era ese. En el caso de un conglomerado como nosotros, donde cada unidad de negocios tiene sus particularidades, también hay una estrategia long term, pero no sé si llamarlo como que es una estrategia de transformación digital. En realidad, la transformación digital abona o habilita la estrategia de negocio futura. Entonces, por eso los proyectos, los grandes proyectos transformacionales de cómo hacer el OXXO del futuro, cómo hacer el COF del futuro, cómo hacer la relación con el consumidor, cómo hacer la relación con... Esas son las cosas en las que se están trabajando, son N.000 proyectos, y precisamente es donde nosotros estamos, o nos gusta apoyar, porque realmente creo que, más que, no por lo que podés aportar nada más, en realidad es por lo que podés aprender sobre eso. Y lo maravilloso de este ecosistema es que los aprendizajes de uno son perfectamente capitalizables muy rápido en el otro. Entonces, realmente las estrategias de negocio siguen siendo vigentes a nivel de crecimiento, de footprint, de cómo nos acercamos más al cliente, de cómo lo ayudamos más. Y eso dispara muchas iniciativas de transformación digital. Y de hecho, yo estoy seguro que las iniciativas que hoy tenemos, las del año que viene, van a ser distintas. Está muy interesante. De las iniciativas que tienen, seguramente van a acercar a los negocios a ser más omnicanales. Seguramente va a haber más analítica predictiva, modelos más complejos y sumarse a todas estas tendencias que dentro de los negocios FEMSA manejan. Desde Expertal, ¿cómo les toca a ustedes este rol, pero ya de la parte de capital humano? ¿Cómo ensamblan un equipo? ¿Qué roles o funciones son importantes? Te lo pregunto porque también nos escucha gente que está tomando esa decisión de cómo me cambio de carrera, me interesa la analítica, me interesa la transformación digital. Oye, yo estudié merca, yo estudié finanzas, yo no soy ingeniero en sistemas. A ver, ¿qué roles hay? ¿Cómo puedo prepararme para ello, cierto? Sí, bueno, a esos chicos me encanta hablarles porque yo tengo chicos que precisamente están en edad universitaria, ¿no? Y siempre lo que les digo es, a ver, yo soy un típico ejemplo del tipo que no estudió lo que quiso porque lo que realmente quería. Me encantó, lo pasé muy bien, pero yo quería estudiar física. Y en esa época, no, porque ¿qué vas a hacer con física? Yo hoy les digo todo lo contrario. El mejor de los mejores programadores que tuve en mi vida era periodista. Sí, era comunicación. Y era de lo mejor que había visto, ¿no? Era el experimentador, el que siempre se estaba aprendiendo un lenguaje nuevo. Siempre se venía con una novedad. Extraordinariamente bueno, periodista. Eso quiere decir que siéntanse tranquilos que la carrera no condiciona nada. Obviamente va a haber necesidad de cosas, de perfiles específicos. Y les voy a decir lo que en mi opinión funciona. El tema del dato manda. Entonces, las carreras de matemática, todo ese futuro que antes era muy difícil de dar, ¿qué hace un matemático? Hoy es el rey. Las carreras obviamente de informática, ingeniería, etcétera, eso va a seguir vigente y cada vez se necesita más, y creo que hay un gran déficit de ingenieros. Así que por ese lado no se preocupen. Otra carrera que creo que es fundamental su crecimiento es la de diseño. Yo creo que el diseño de experiencias está metido como la humedad y tiene que estar metido como la humedad en todas las disciplinas. Es imposible hoy diseñar algo sin pensar en la experiencia. Un proceso, un servicio, una interacción, qué sé yo, y es algo, chicos, que deberían estar pensando todos, e incluso los servicios públicos. Deberían estar pensando cómo facilito la creación de una empresa
¿Cómo facilito el pago de impuestos? ¿Cómo facilito el pago de las multas de estacionamiento de exceso de velocidad? ¿Cómo hago para que me paguen y el tipo se vaya feliz de haberme pagado su multa por exceso de velocidad? No estoy diciendo que se vayan a correr con el auto, les estoy diciendo que incluso una experiencia que normalmente no es grata, todos los que tenemos, todos los que hacemos, cualquier actividad que emprendemos tiene que ver con interacción con alguien. Y la preocupación genuina de hacer que esa interacción sea extraordinaria, lo más extraordinaria posible, debería ser algo que esté en el centro de nuestras cabezas. Por eso las carreras de diseño y el pensar como diseñador es tan importante. Y por eso les decía que es un cambio, les decía mi anécdota de la carpintería. Hoy es inconcebible, al punto tal que hoy a mí me da vergüenza ponerme a hacer algo porque no tengo esa cabeza de diseño, no tengo idea de ese diseño. Y creo que por otro lado, en cualquier carrera que emprendan, creo que el tema de agilidad, a mí me hubiera encantado salir de la carrera con el mindset y el chip de agilidad metido. Entonces, yo no sé si los tienen las carreras universitarias actuales, pero estén estudiando arquitectura, ingeniería civil, diseño o chef. Mi recomendación sería que usen todas esas fuentes y todos esos sources increíbles que tenemos de capacitación hoy, hablo de los Coursera, los LinkedIn, los que ustedes quieran, métanse en entender agilidad y cómo les pegaría a ustedes. A mí me encantaría que las universidades actuales, cuando hacen proyectos entre grupos, les enseñen a los chicos a hacer Scrum Teams para poder desarrollar esos proyectos, ¿no? Y hacer sus retrospectivas, sus stand-up meetings, y hacer ese tipo de ejercicios, que se acostumbren tanto a hacerlo que no conciban el trabajar fuera de ese esquema, ¿no? No, muchas gracias, me encantó, me encantó. Y creo que algo de lo que hablabas que justamente es esta parte de las experiencias, es esta parte de todo el diseño, etcétera. Al final del día, fíjate que nos ha tocado platicar con otros expertos como tú. Y algo que generalmente pues platicamos o intentamos platicar, pero que no hemos podido terminar como de recopilar en tantos episodios, ya más de 40 que llevamos cuando hablamos de analítica, es este famoso tema de la gobernanza de los datos, ¿no? En su momento hablaste de, oye, mira, hay alguien que se llama Data Engineer que le prepara los datos a que es el Data Scientist, etcétera. ¿Cómo se trabaja ese Data Governance o cómo lo han trabajado ustedes en tu experiencia para justamente habilitar toda esta parte de la analítica? Sí, es complicado y cuanto más grande la organización es más difícil todavía. Y creo que a veces el pecado es que nos quedamos en el análisis parálisis muchas veces en esto. Y creo que hay que darse, como no sabemos cómo puede terminar, y como no sabemos, nunca va a estar la mejor forma de gobierno, vamos a descubrir la mejor forma de gobierno del dato. Yo creo que lo que hay que animar a hacer es experimentos. Experimentemos con la primera, tomemos un universo acotado, un área acotada, empecemos a probar, veamos cómo interviene la función como parte del gobierno de esa info, cómo educamos a la función a ser también un poco business analyst y saber qué quiere y qué puede lograr, cómo educamos a los que usan esa función, a los clientes internos de esa función, a pedir insights interesantes de los que tengan que salir esos datos, y a partir de ahí articular todos los perfiles que tienen que intervenir, ¿no? Pero nunca jamás bueno, espero que nadie les diga, no, sí, yo ahora te enseño a hacer un proyecto, porque en realidad lo que vas a hacer es la versión 1 de eso. Y en la versión 1 le vas a empezar a aprender un montón de cosas y te vas a frustrar con muchas otras. Y en realidad para lo que sirve esa frustración y ese aprendizaje es precisamente para hacer la versión 2. Y es preferible empezar y equivocarse un poco, y digo, en la medida que se pueda, porque el dato a veces es difícil, hay información confidencial. De hecho, yo no empezaría con información de recursos humanos, por ejemplo, por los temas de protección de datos, empezaría con otro tipo de información. Y de alguna forma, empezar a manejar y empezar a aprender de cómo debería ser el gobierno. Y probemos 6 meses, y a los 6 meses esta gente dice qué aprendió, qué no aprendió, y a partir de ahí se empiezan a generar otros hubs de datos de la misma forma y establecemos un esquema de gobierno. En algún momento puede ser que esté un poco desordenado, porque en algún momento se van a intersectar esos hubs de datos con esos gobiernos particulares, pero yo prefiero, miren, pensar en eso, pensando en una organización grande, ¿no? que empezar a entrar en un análisis parálisis, porque si no,
si nos damos a la tarea de reflexionar demasiado, yo creo que al final los aprendizajes van a ser sobre la teoría. Es como leer un montón de libros de tenis para jugar el tenis. Pues ponete a jugar, fíjate, no le vas a pegar una pelota al principio, pero algún día le vas a pegar, ¿no? No, está muy interesante. Sí, y pónganse a pensar a veces cómo aprendieron a andar en bicicleta o a jugar cualquier deporte. Te caíste, te diste algún rodillazo y seguramente se abrió una raspada. Pero bueno, o sea, si a lo mejor pudiste corregir a la segunda o la tercera, brilloso, a lo mejor y ya conoces algún tema de agilidad, nada más que no lo has pasado a tu trabajo, lo has dejado en la vida, ¿no? Entonces, creo Exacto. que me hace muchísimo sentido, Rodrigo, cómo lo plantas. Me gustaría también, ya estamos como que en las últimas 2 o 3 preguntas del capítulo y ahorita lo que te quiero preguntar es, ya tocamos temas de transformación digital, temas de analítica, temas de roles y temas de gobierno de datos que ahorita César hizo el favor de introducir. Te quería preguntar sobre esta estrategia, cómo cuidar una sostenibilidad o cómo cuidar que la estrategia sea sostenible, porque cambian los gerentes, cambian los directores, cambian las visiones, entonces de manera en que, oye, pues una estrategia a veces se entiende como en una empresa, sobre todo las familiares, como lo inamovible, el pronunciamiento y cada 10 años, y si te tocó estar cuando la formulaste, genial, pero si ya te tuviste que sumar, híjole, como que empieza un poco ese claustro de no poder aportar nuevas ideas. Entonces aquí la pregunta es cómo hacerla sostenible para que las nuevas ideas puedan venir a aportar a lo que ya se está construyendo y no construir una nueva casa donde ya tienes una armada, ¿no? Sí. Sí, es buenísimo eso, porque muchas veces uno, en especial en las compañías exitosas, uno es esclavo del éxito. El éxito a veces es lo peor que te puede pasar. Por otro lado, hay algo que se está dando y son los cambios generacionales. Y la realidad es que yo me estoy encontrando muchas compañías de origen familiar que están buscando gente afuera en términos de tecnología precisamente para que reten el status quo. Eso hace 10 años era imposible. No, me van a poder. ¿Cómo que tengo que comprar el Windows? No, vas a la estación y te sacas un CD de esos grises que te lo venden y lo copias. Ese cambio de mentalidad hoy está incluso entre el cambio generacional, que las compañías pasan a los hijos, por otro lado, el hecho que estén buscando están retadas las compañías, por más exitosas que están retadas hoy. Si a eso le sumamos lo del COVID del año pasado, bueno, lo que estamos ahora igual, pero cuando empezamos a ver eso y todo parecía muchísimo más catastrófico, si quieren, que de hecho lo fue, pero imagínense que no hay nadie hoy que se sienta seguro y que diga, no, sí, no importa, total, la gente no sale a la calle y no me compra. Entonces la unicanalidad pasaba a ser un más, incluso en gente que ni jamás había pensado en eso. Yo tenía un grafiquito en su momento para explicar cómo pasaba el mindset de las empresas, ¿no? Y en el medio estaba el awareness. Es cuando uno se da cuenta, entonces me parece que es hora de la disrupción, ¿no? Algo diferente voy a tener que hacer. Y el primer stage, digamos, si así estamos bárbaros, si siempre nos fue bien, ¿por qué me voy a cambiar ahora? Y el último era, soy una máquina de cambiar y nunca estoy contento. Entonces en el medio es el awareness, ¿no? Y, y creo que la cantidad de compañías, si tuviese que aventurar un porcentaje, es muy alto el porcentaje de compañías, chiquitas o grandes, que están en una situación de awareness. Si aparte fueron exitosas y son esas compañías que quisieran dar el paso pero no saben cómo, creo que es ahí donde los chicos que nos están escuchando, o la gente que está empezando a trabajar en este tema, o que trabaja en este tema, tiene un caldo de cultivo buenísimo porque van a tener oídos que los escuchen. Y ahí lo que yo les digo es, siempre busquemos un caso para mostrar. Necesitamos, aunque ya esté convencido que hay que hacer una muestra gratis. Porque tampoco, olvídense, esto no es, se terminaron los proyectos multimillonarios. Aparte que nunca jamás iban a prosperarían en una compañía normal esos, ¿no? De 18 meses, final incierto. No estamos en eso. Podemos hacer experimentos, podemos probar experimentos. Creo que lo que pueden hacer los oyentes que entran en esas compañías y que tienen que convencer a alguien, yo creo que tienen que mostrar las historias de éxito de startups que estaban empezando de cero
y no tenían absolutamente nada. Ellos por lo menos tienen muchas veces, tienen su nombre, tienen su éxito, tienen su modelo operativo que funciona. Creo que están en una excelente posición para decir, vamos a intentarlo algo distinto. Si ellos pudieron, si estos casos pudieron, y si nos sale mal aprendemos, o nos vamos por otro lado, y en el peor de los casos te quedas con miedo, pero no te va a servir. Yo creo que se van a acostumbrar a empezar a probar esto, ¿no? No, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, mi estimado Rodrigo. Estamos llegando ya, pues, ahora sí que al cierre. En este sentido, Rodrigo, pues, recomendaciones que le quieras dejar a la gente ya para ir cerrando el episodio, el capítulo. Recomendaciones para gente que va entrando o alguien que quiera conocer más de Expertal. ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Cómo pueden entrar en contacto con ustedes por ahí? Mira, mis recomendaciones a todos los que estamos en esta industria hace algunos años, o no, mucho o poco, no importa, empecemos a pensar en productos y no en proyectos. El proyecto tiene un principio, tiene un fin, pero pensemos en nuestras cosas como productos. Y el producto tiene un ciclo de vida. Si huele que va a funcionar, si el mercado, si el ambiente nos dice que jala, si las señales que tenemos de los datos, fuera de nuestros egos y nuestros enamoramientos personales con el producto, si nos dicen que puede funcionar, alimentémoslo, eduquémoslo, hagámoslo crecer, probemos las hipótesis, experimentemos y aprendamos un montón. Yo creo que muchas veces estamos inmersos en la operación diaria y en mil problemas. Mi recomendación es dense chance de pensar en qué harían algo diferente, cómo haríamos algo diferente. Ayer en una comida con un compañero nos poníamos a pensar cómo hacías todo lo que haces vos, todo tu área. ¿Qué pasa si lo rompemos? ¿Qué pasa si lo hacemos diferente? ¿Qué pasa si te llamás diferente? Y lo que empezó ahí, y no ninguna bebida alcohólica, porque eran las 12 del mediodía, ¿verdad? Y aún así, la creatividad de empezar a pensar fuera de la caja y empezar a reflexionar cosas que a partir de hoy ya estamos probando y ya estamos dibujando y ya estamos haciendo mock-ups de eso. Entonces, la invitación siempre hay un tiempo para repensarlo. Y la otra que les recomendaría es, hay un montón de material y está surgiendo un montón de fuentes de información interesantes desde las historias de éxito que motivan mucho, hasta temas mucho más técnicos y mucho más tangibles que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que saber. Y hablo de todos, no hablo nada de los tecnólogos, hablo de los que están en el área de marketing, el área comercial, hasta los abogados, hasta los jurídicos de las compañías. Yo creo que son temas en los que se tienen que meter, tienen que empezar a interiorizarse, y no para saber programar en R, pero sí para emocionarse un poco con esos temas, y que le empiecen ellos mismos a encontrar utilidad en lo mismo que están haciendo. Las historias que vimos con inteligencia artificial se revisan contratos y ya te hacen el trabajo de 14 abogados en una hora. Ese tipo de cosas, yo creo que este avance, estos temas de digitalización son para todos, están más que democratizados, y es el momento de que nos los tomemos en serio, incluso los que no estamos o los que no están en el mundo de la tecnología, ¿no? Y bueno, la verdad es que Expertal, como les digo, es una organización interna de FEMSA, en verdad no trabaja hacia afuera ni nada, entonces, pero les puedo decir que con mucho gusto se pueden comunicar conmigo, me encuentran en LinkedIn ahí, así que ahí con mucho gusto contesto rápido. Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo. Como quiera, vamos a poner la liga ahí el nombre completo, etcétera, en esta descripción de podcast. Te agradecemos mucho el tiempo. Ya para finalizar, tenemos una dinámica que se llama Rapid Fire. Es una dinámica muy sencilla. Lo que pasa es que vamos a decirte un punto y sin mucha explicación nos des tu opinión sobre si lo sientes sobrevalorado o subvaluado. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate que yo te pregunto sobre Bitcoin, ¿no? Entonces, a lo mejor ya tú me dirás tu opinión personal, que si lo sientes sobrevalorado o subvaluado, ¿cierto? Entonces, no sé si me seguiste, ¿todo bien? Excelente. Sí, te seguí, pero va a ser difícil. Mira que eso de no hablar a mí no se me da, pero bueno.
No, lo intentamos. Van a ser pocos puntos. Entonces, en la primera me gustaría preguntarte sobre el Internet of Things. ¿Qué sientes que está hoy en día? ¿Sobrevalorado, subvalorado? Si no hay nada en el medio, yo creo que está subvaluado todavía. Buenísimo. Yo creo que tiene futuro, tiene todavía futuro y todavía no hicimos nada. No, padrísimo. ¿Viste la película de Moneyball? No, Bueno, ahora te iba a preguntar sobre Sports Analytics, pero no sé si has visto algo de eso. Ya sabes que ahora los equipos de fútbol entrenan con pecheras, la selección de Argentina como de México, y tienen muchísima información. sí. La pregunta obligada a un argentino es, Sports Analytics, ¿cómo sentirías? ¿Sobrevalorado, subvalorado? Me siento muy mal con eso porque una vez tuve la gente de SAP vino a explicarme que en el Mundial 2014 pusieron un montón de data y analytics y la montaron precisamente y con eso sabían cómo ganar la Argentina. Así que me siento extremadamente mal con esa pregunta. Siento que el analytics me sacó un campeonato mundial. Pero no, yo creo que está subvaluado. Todavía fuera de broma, tiene muchísimo futuro eso y no, más allá incluso del Sport Analytics en el tema de salud. Yo creo que la salud va a ser, la revolución de salud lo vamos a ver en incremento de expectativa de vida, el analytics en la vida diaria, ¿no? En la conexión con nuestros propios sensores de salud. Es buenísimo, creo que va a ser algo que va a crecer mucho. Si quieres le dejo ahí la última a César y adelante. No, pues a mí me encantaría saber, es algo que ahorita que mencionabas diseño y todo, se me quedó mucho en la mente este tema de realidad virtual y realidad aumentada. ¿Cómo lo ves ahorita como está en el mercado? ¿Sobrevalorado, subvaluado? Yo creo que son de las dos. Está sobrevalorado porque veo que hay mucha gente que le agrega muchísima crema al tema, pero está subvaluado porque todavía no hemos visto todo el potencial que tiene eso. Y yo creo que eso es general para todos. Está subvaluado en tanto en cuanto todavía no nos lo imaginamos. Los únicos que lo imaginan quizás es la gente que vende eso, y hasta cierto punto. Pero creo que en el momento que como práctica tengamos eso funcionando o casos de negocio más interesantes, es ahí donde va a repuntar enormemente. No, perfecto, gracias. Buenísimo, pues Rodrigo, ahora sí sería el cierre del capítulo. Te agradecemos mucho tu tiempo, de verdad sabemos que tomarte una tarde de viernes no es tan sencillo para platicar al menos una hora con nosotros, pero nuestra audiencia te lo agradece y bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Es un gusto y me dio mucho gusto estar con ustedes ahora y conversar un poquito. Perfecto, este fue otro episodio de Café de Datos, muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.